Vamos a hablar de cosas que puedes hacer para aprender español avanzado o nativo muchísimo más rápido. Quédate hasta el final porque al final te voy a contar una cosa que posiblemente nunca te han dicho. Hola, maravilloso internacional como yo. ¿Cómo estás hoy? Pues yo estoy como siempre, absolutamente fenomenal. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de varias cosas que puedes hacer para lograr tener un español nativo. Hablo de un español nativo 100%, no de quedarte a medias, da igual el nivel que tengas ahora mismo, sino lo que importa es el objetivo. Así que espero que este vídeo te sea de muchísima utilidad para averiguar qué puedes hacer para acelerar ese proceso y no solo acelerar el proceso, sino asegurarte de conseguir ese resultado, porque cuántas personas pues desisten a mitad del camino, se creen que no es posible y te aseguro que si yo lo logré con este otro idioma, tú eres capaz de lograrlo. Si no me conoces, me llamo Beatriz Cutillas Moreno y soy la creadora de la formación Consigue Ser Tú en español. A mí lo que me pasó fue que tuve que aprender otro idioma como adulta y fue durísimo, lo pasé fatal. Pero en ese proceso, por fin lo conseguí, y en ese proceso he creado un método que ahora tú puedes utilizar para conseguir ser más fluido, para conseguir dominar el español y llegar a un momento en el que te sientas 100% nativo, 100% nativa. Tú puedes llevar tu español al nivel que tú desees. Simplemente tienes que tomar las acciones adecuadas. Hay veces que nos pensamos que necesitamos o que solo hay unos pocos que son muy inteligentes y que son capaces y que otras personas no son capaces, pero nada más lejos de la realidad. La realidad es que si tú tomas las acciones adecuadas, tú puedes llegar a ser 100% nativo en ese idioma. Así que vamos allá. Si te gusta lo que oyes, suscríbete porque estoy subiendo vídeos todo el rato. Lo que quiero es que lo tengas 1000 veces más fácil que yo. Bueno, pues vamos con la primera cosa que puedes hacer para verdaderamente acelerar tu proceso. Y lo primero que puedes hacer es tomar la decisión. Tomar la decisión. Y tú me dirás, Beatriz, qué tontería me estás diciendo, tomar la decisión. Pues sí, tomar la decisión. Mira, te voy a explicar esto con una pequeña historia. Cuando yo fui a vivir a Irlanda durante 3 meses y realmente no tenía ningún inglés, cero, cero inglés, en esa situación yo estaba con 3 españoles más que tenían algo de inglés. Yo tenía cero patatero y en esa situación conocimos a varias personas, ¿no? A personas irlandesas, a personas inglesas, a otros españoles, a personas de otras nacionalidades. Yo recuerdo que conocimos a una chica española que por aquel entonces ella tenía un novio inglés y tenía el grupo de amigos ingleses e irlandeses, ¿no? Grupo de amigos todos de habla inglesa. Y estaba ella. Entonces, ella ya llevaba varios años viviendo en Irlanda y me acuerdo que ella hablaba con nosotros en español, obviamente, y luego se giraba a su novio y a los amigos y les hablaba en inglés, pero yo notaba en su cara que ella se expresaba de una manera relajada, que sabía bromear, que sabía decir todo. O sea, ella sabía decir todo lo que ella sabía decir en español, lo sabía decir en inglés. Y todavía recuerdo este momento vívidamente en el que yo tomé mi decisión. Yo ahí dije, algún día quiero hablar inglés como ella. No sabía cómo lo iba a hacer, pero yo pensé, algún día yo quiero hablar inglés como ella. Pasaron muchos años hasta que después yo fui capaz de poder hablar inglés como ella. Pero ese momento para mí fue crucial. ¿Por qué te digo esto? Pues mira, por ejemplo, a lo mejor tú eres una persona que te dedicas a los negocios
y que tú vas a España de manera frecuente. A lo mejor tú tienes tu primer idioma y tú tienes tu país donde resides y tienes negocios en España y tú pues pasas tiempo en España, de vez en cuando interaccionas con personas españolas, pero puede ser que sí que hayas tomado esa decisión, pero puede ser que tú te estés dejando llevar por la vida y no hayas tomado la decisión de dónde quieres llevar tú tu español. Entonces, realmente para que una persona consiga un objetivo, es muy importante primero perdón, es muy importante primero decidir dónde quieres llevar tú algo, o sea, cuál es tu visión, dónde te quieres ver. Entonces puede ser que tú te estés dejando llevar por la vida, que tú estés aprendiendo español un poquito aquí, un poquito allá, pero si tú no has decidido y tú no has dicho, yo quiero aprender español, bien, realmente lo siento por decirte esto, pero es bastante poco probable que lo consigas, porque nunca lo has decidido. No has tenido ese momento de decir, yo quiero esto. Y ahí lo vas a conseguir, porque vas a tomar las acciones para hacerlo. Otro ejemplo, puede ser que a lo mejor tú eres una persona que está jubilada, has tenido un trabajo donde siempre has tenido una mente muy activa, has trabajado muchísimas horas, has sido una persona extremadamente activa laboralmente hablando y también en tu vida personal y social, y cuando te has jubilado has pensado, genial, ahora puedo coger el español, aprendo español, voy a seguir utilizando mi mente, que es una cosa fantástica, y también pues ahora tengo el tiempo, porque ya no estoy jubilado, ya no estoy jubilada. Pero, ¿dónde quieres llevar tu español? ¿Sabes? Realmente yo a veces creo que es una pena si tú estás estudiando y aprendiendo mucho español y no quieres llevarlo a un punto donde sea un español prácticamente nativo, porque es una cosa preciosa realmente poder comunicarse a ese nivel, se disfruta mucho. Una vez que lo has conseguido, de verdad que se disfruta mucho, es como un arte. Y es verdad que el camino es duro, pero me remito a mis palabras. Es importante tomar esa decisión, porque así cuando la cosa se pone algo difícil no vas a abandonar, porque tú ya has tomado una decisión y tienes un objetivo claro de lo que quieres lograr. No has empezado a estudiar español pues para que salga lo que salga. Dale like si te está gustando este vídeo, porque eso me ayuda a aprender y a crecer más. Eso no quiere decir que te tengas que machacar metiéndote un montón de presión, no hablo de eso. O sea, yo no hablo de que tú te estés ahí machacando, pensando, madre mía, no avanzo, no. Nada más lejos de la realidad. Lo único que digo es que es importante que te pares 5 minutitos a pensar y que pienses, ¿dónde quiero llevar yo este español? Yo tengo ya un nivel intermedio avanzado o estoy empezando, como me pasaba a mí, yo no sabía nada y lo decidí. ¿Vale? Así que yo diría que lo primero para poder avanzar, para poder llegar a un español muy avanzado, prácticamente nativo, lo más importante es tomar esa decisión, tener esa visión y ese objetivo de lo que tú quieres conseguir. Luego lo conseguirás antes, lo conseguirás después, a lo mejor no consigues tanto como creías, pero es importante tener esa visión y ese objetivo. Lo segundo, súper importante, es poner tu español y ponerte a ti mismo, a ti misma, en una situación real lo antes posible. ¿Vale? Mira, yo considero que para aprender un idioma bien necesitamos como 3 etapas o 3 periodos. Suscríbete si te está gustando este vídeo, porque así YouTube te va a avisar de todo lo que estoy subiendo. O 3 momentos. Necesitamos un periodo de reflexión con nosotros mismos, de decir, he aprendido estas frases, voy a mirarlas con curiosidad, como si fuera un niño, una niña. Voy a mirar esto con curiosidad. Qué curiosos, estos verbos son un poco raros.
Hay una frase que oí el otro día que me gustó mucho, qué frase más extraña y más graciosa. Son esos momentos de introspección, de reflexión, donde estás tú a solas con el idioma y tienes mucho tiempo. Esta es la primera etapa o momento que creo que es importante, esencial para poder llegar a un nivel nativo. La segunda cosa que creo que es muy importante es tener momentos o etapas de práctica tranquila. ¿Qué quiero decir con una práctica tranquila? Pues por ejemplo, en las sesiones de la formación Consigue Ser Tú en Español tenemos sesiones habladas de grupo y esa es una situación tranquila para practicar, sobre todo para personas de nivel intermedio donde hay pausas, donde tienes tiempo para poder pensar en qué frase querías decir. Es una situación pues de práctica relajada. Entonces es como un paso más después de ese momento de reflexión. Estás utilizando el idioma de una manera tranquila. Pero la tercera fase o el tercer momento que es crucial es la práctica en una situación real. La práctica en una situación real. Y realmente estas tres fases no tienen que ser graduales o cronológicas. No necesitas hacer una fase, luego la otra, luego la otra. No, están sucediendo siempre simultáneamente. O sea, en tu día a día tú tienes una fase de introspección y de reflexión, tienes una fase de práctica calmada y también tienes una fase de estar en una situación en la vida real. Y así se avanza muchísimo y te acercas muchísimo a tocar ese nivel nativo. ¿Por qué? Pues porque mira, una sin otra no funciona. Si tú estás siempre en una situación real donde surgen bastantes mecanismos de emergencia porque hay bromas, hay cosas que no entiendes, el idioma es muy rápido, etcétera, y tú solo haces eso, te bloqueas y te pones como una coraza donde no aprendes nada. Si tú solo haces introspección, luego llega un momento en el que no sabes hablar ni decir nada. Entonces, ese método o esa estrategia tampoco funciona. Y si tú haces introspección y práctica tranquila siempre, luego cuando te veas en una situación real te vas a pegar el batacazo de tu vida. Entonces necesitas las tres. Necesitas las tres. Dale like si te está gustando este vídeo, porque eso me hace que se me rían hasta los huesitos. Y cuando tú te pones en una situación real lo antes posible, ahí estás cumpliendo con una que es de las más raras de cumplir. Mira, yo todavía tengo personas a mi alrededor que no les importa hablar bien el inglés o no. O sea, llega un momento en el que ya se comunican y les da igual aprender más, ¿vale? Tú tienes que pensar tú qué es lo que quieres. Pero te digo que estar en una situación real lo antes posible es muy importante. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues mira, puedes hacerlo viajando muchísimo al país de origen. Si vives en ese país, y tanto si vives como si no vives en el país, te recomiendo hacerte amistades españolas lo antes posible. Lo antes posible. Si vives en el país, te animo a que te hagas amistades españolas lo antes posible. Hay 1000 maneras de hacerlo. Mis estudiantes tienen ideas sobre cómo hacer amistades locales lo antes posible. Y si no vives en el país, puedes viajar muy a menudo al país y cuando estés allí tener estrategias para interaccionar mucho con nativos. A mí me ha pasado muchas veces. Estudiantes y personas que conozco que me han dicho, sí, he ido a Barcelona una semana y pregunto, ¿y has practicado el español? Y me dicen, no, no tuve tiempo. Yo te voy a hacer a ti una pregunta. Si tú alguna vez has hecho esto, sé sincero contigo mismo, sé sincera contigo misma.
¿realmente es verdad que tú no has tenido tiempo de practicar nada de español? ¿O es otra cosa lo que te ha impedido practicar español? ¿Vale? No hace falta que me lo respondas, simplemente respóndelo a ti mismo, ¿vale? Entonces, hay que ponerse en esas situaciones de realidad para utilizar el idioma como vehículo. Son muy incómodas, son muy frustrantes, pero hay que hacerlas. Y esto va a acelerar tu aprendizaje de español enormemente, porque vas a unir la emoción con las palabras en una situación y ahí se aprende mucho. Te pongo otro ejemplo. Muchas veces mis estudiantes tienen que comunicarse conmigo en español para hablar de cosas importantes. Por ejemplo, quiero cambiar el horario de la sesión, no puedo ir tal día, pero tengo que ir el otro día, o estamos organizando una inmersión y me están preguntando cosas de, pues no sé, de los vuelos, de cosas de Alicante, o quieren que se venga pues la pareja, el marido, la mujer, un hermano, una hermana. Y ahí hablamos en español y utilizamos el español como vehículo. A mí estas situaciones me encantan y son transformadoras para mis estudiantes. ¿Por qué? Porque hay una presión de comunicación exacta. Hay una presión de comunicarse correctamente. ¿Por qué? Porque si no te comunicas bien hay un malentendido que tiene muchas consecuencias. Entonces ahí la cabeza, el cerebro, se va a focalizar verdaderamente en utilizar el idioma. Y esto mismo sucede cuando tú te pones en situaciones reales. No es lo mismo que estar en una práctica, en una sesión de práctica donde tú sabes que lo digas bien o lo digas mal, pues no pasa nada. No hay ninguna consecuencia. Escríbeme en comentarios cuál es tu situación, qué cosas estás haciendo para llevar tu español a ese otro nivel. Vamos con la tercera. Especialízate en cierto modo. Especialízate en cierto modo. ¿Por qué digo esto? Pues porque el español tiene muchísimas variantes, tiene muchísimos acentos, entonaciones y el léxico cambia de una región a otra. Entonces, si tú sabes que vas a pasar la mayor parte de tu tiempo en Andalucía, aparte de aprender español, pues general, con una gramática hasta cierto punto, o unas prácticas, por ejemplo, con alguien como yo, que soy de Alicante, que tengo pues un acento determinado, pero tú sabes que tú vas a pasar mucho tiempo en Andalucía, de verdad, esto es como oro. Entrena tu oído al acento andaluz. No hace falta que lo hables si no quieres. Esto es la maravilla. Luego tú puedes elegir cómo quieres hablar. Pero si te das cuenta, cuando tú unes el ponerte en la realidad lo antes posible y especializarte en cierto modo a esa variedad del español, vas a avanzar a pasos agigantados. Por ejemplo, si tú sabes que vas a pasar la mayor parte de tu tiempo en Andalucía, asegúrate de que viajas a Andalucía a menudo. Asegúrate de que te haces amigos de Andalucía. Asegúrate de que escuchas y ves vídeos que usan la variedad del español andaluza. Muchos de mis estudiantes sienten una conexión especial con Andalucía o una conexión especial con Murcia. Y yo no hablo con un acento murciano o un acento andaluz, aprenden conmigo en mi formación, pero sí que es verdad que tienen, y yo les aconsejo siempre que tengan mucho contacto con el acento andaluz. Y me dirás, a lo mejor quieren un profesor o una profesora andaluz. Por supuesto, si tú quieres ir 100% con el andaluz, busca un profesor andaluz. No es necesario, te cuento mi experiencia con los acentos en Inglaterra. Yo pasé 10 años en el norte de Inglaterra. En el norte de Inglaterra se habla un estilo de inglés. Tiene un acento determinado, tiene un léxico determinado, tiene frases hechas determinadas y una sociolingüística muy diferente al sur de Inglaterra.
pero cuando fui a vivir al sur de Inglaterra, yo llevé conmigo mi acento y mis formas del norte, y durante el tiempo que yo pasaba en el sur iba adoptando nuevas palabras, nuevos dichos, un nuevo acento. En realidad, toda esa experiencia habla de mí, habla de quién soy. Yo ahora estoy en Irlanda del Norte y también tengo rasgos del inglés que se habla en Irlanda del Norte y me parece precioso. Realmente mi inglés es un mosaico muy sutil, porque no se nota mucho, de los sitios que yo he visitado. Y tú, por ejemplo, puedes hacer lo mismo. Tú puedes aprender con una formación que no es especialista o que no está especializada en el español andaluz, pero tú puedes reforzar y especializarte en esa variedad del español, además de lo que tú ya estás aprendiendo con otra variedad de español. Y esto también aplica a Latinoamérica. Esto te dará muchas tablas, porque claro, tú llegará un momento que, al igual que un español de España o una persona de Latinoamérica, puede girarse hacia un latinoamericano y hablar de determinada manera, y luego puede girarse hacia un español de España y cambiar ese registro y hablar de otra manera. Tú también puedes tener esa habilidad. Esa habilidad es muy avanzada y realmente no hay que esperar años y años para empezar a practicarla. Además es muy divertido, te lo aconsejo muchísimo. Yo me lo he pasado súper bien, pues experimentando todas estas diferentes maneras de hablar y socioculturas. Suscríbete si te está gustando este vídeo, porque así YouTube te va a avisar de todo. La cuarta cosa que puedes hacer para elevar tu español y llegar a un nivel nativo prácticamente. Intenta tener acceso a la mentalidad española, ¿vale? Cada idioma, cada región tiene su sociocultura, su manera de expresarse. Llegamos a un punto donde ya la gramática ya no vale. O sea, la gramática ya no te va a decir por qué en un estilo de frase se usa mucho el gerundio en lugar de otra. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Algunos de mis estudiantes utilizan frases como pude ver. Por ejemplo, fui a la playa y pude ver que había muchas olas. Entonces, pude ver es una frase que se comprende 100%, yo la comprendo, pero no es natural. La frase más natural sería, fui a la playa y vi mucho oleaje o había mucho oleaje. Esa es una frase mucho más natural. ¿Cómo se aprende esto? Teniendo cerca a alguien que te pueda indicar cómo es la mentalidad española, cómo se ven determinadas situaciones y cómo el lenguaje se alinea a estas situaciones. Como te he comentado, las dos frases anteriores o las tres son gramaticalmente correctas, pero simplemente en español, pues pude ver algo, no se utiliza mucho, se utiliza muy poquito. Sin embargo, vi algo, vi esto, vi lo otro, o había esto y había lo otro, se usa muchísimo. Entonces, si tú usas las frases que son las más comunes, directamente tu español va a ser más nativo. ¿Cómo puedes tener acceso a esa mentalidad española? Pues, por ejemplo, con acompañamiento, con el acompañamiento de un profesor, un nativo, un amigo, una formación. Así, realmente es bastante complicado que tú puedas adquirir estos conocimientos solo o sola. Yo cuando estaba en Inglaterra tuve ayuda de una de mis amigas bueno, pues que decidió echarme un cable cuando yo lo estaba pasando muy mal y bueno, pues gracias a su ayuda realmente mi método se basa bastante en su ayuda. O sea, mi método o mi formación es como ese amigo, esa amiga que realmente te ayuda a decir, no, mira, esto no lo decimos, decimos esto otro, o esta entonación indica esto, o esto es una broma, esto es una palabra malsonante.
Entonces, si tú tienes a alguien que te pueda acompañar, que te pueda ayudar, es la mejor manera de poder entender esa mentalidad española. Otro ejemplo de la mentalidad española son nuestros tacos, ¿no? Como las palabrotas que nosotros decimos. Ya sabes que tenemos una variedad de palabrotas, sobre todo las que son me en algo, en la mar, me en la mar salá, me en todo lo que se menea. Entonces, esto es una cosa que yo nunca he oído en ningún otro idioma. A esto es a lo que yo me refiero cuando te digo que es importante que tengas acceso a la mentalidad española, porque eso ya no es ni siquiera lenguaje, sino es cultura y es el uso del lenguaje acompañando a esa cultura. Escríbeme en comentarios, ¿qué te está pareciendo este vídeo? ¿Hay algo nuevo que nunca te hayan dicho? La quinta, sigue tu intuición. Escucha a tu intuición. Llegamos a unos niveles de aprendizaje tan avanzados donde, por ejemplo, muchos de mis estudiantes, cuando dudan, ya saben que, o dicen algo, pero ya saben que esa palabra o ese verbo no es correcto. A lo mejor no saben 100% qué es lo correcto, pero de todo lo que hablan, un 90% es todo correcto, pero hay ahí algunas palabritas y ellos se dan cuenta, ellas se dan cuenta. Ahí tu intuición te está diciendo que no, esta palabra no suena bien, no sé cuál es, pero esta no suena bien, es otra. ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? Pues mira, te recomiendo 100% que apuntes la frase que tú quieres decir en tu propio idioma y que después busques la manera de traducir esa frase con una persona nativa. Que te ayude una persona nativa, explícale la situación, explícale lo que quiere decir esa frase y que esa persona nativa busque la equivalencia para ti. ¿Por qué? Porque así te vas a asegurar de aprender un español correcto, un español natural desde un principio. Hay veces que nuestra intuición nos dice que no estamos diciendo algo bien, pero lo decimos, nos olvidamos y seguimos hablando. Y claro, así es muy difícil mejorar. ¿Sabes? Porque nunca reflexionas, nunca tienes esos momentos de reflexión. Aquí es donde vienen los momentos de reflexión sobre esas cosas que necesitan refuerzo. Y realmente tu intuición continuamente te está indicando qué es lo que tienes que reforzar. Por ejemplo, algunos de mis estudiantes lo notan y me lo dicen. Me dicen, yo es que ahora necesito aprender los verbos en pasado porque no me aclaro. Ellos se han dado cuenta y ahí es mi trabajo darles esa guía. Vale, estás en este momento, necesitas los verbos en pasado, vamos a por ello. ¿Sabes? Es muy importante escucharte a ti mismo, a ti misma, a tu intuición. Y lo último que te quiero comentar, que esto puede ser un poquito controvertido, es que realmente aprobar un examen no significa saber español y viceversa. ¿Vale? Entonces, piénsalo así, cuando tú te vas a preparar un examen, tú te vas a preparar un ejercicio determinado con unos tiempos determinados, con unos tipos de pruebas determinadas, por ejemplo, una prueba de hablar, de una entrevista, una prueba de leer un artículo y contestar unas preguntas, una prueba tipo test que tiene una limitación de tiempo. Y sí, es verdad que los exámenes te pueden impulsar a estudiar y a aprender más, pero el hecho de que tú apruebes el examen no quiere decir que tú realmente luego en una situación real te sepas desenvolver en español como un nativo. Y viceversa, habrá personas que se puedan desenvolver muy bien como nativos en un idioma y que luego vayan a hacer el examen y no lo aprueben. ¿Por qué? Pues porque para preparar un examen hay que desarrollar unas habilidades de examen, no de comunicación española en la realidad, ¿vale? A veces, o sea, sí que tienen partes que se tocan, o sea, habrá gente
Obviamente, mientras estudias el examen vas a mejorar y también, si tú sabes mucho español, te llevará poco tiempo desarrollar o practicar y entrenar las habilidades de poder hacer ese examen, ¿vale? Pero creo que es importante, como me remito a lo que, como empecé este vídeo diciendo que creo que es importante entender cuál es el objetivo, tú qué quieres conseguir. Entonces, por ejemplo, puedes pensar algo así como, quiero llegar a un punto muy fluido en un año y el segundo año quiero hacer el examen. O quiero hacer el examen y después reforzar mi idioma, o sea, depende. Habrá personas que quieran el examen por una razón, habrá personas que no quieran el examen por alguna razón, ¿vale? Entonces aquí no hay cosa que, no hay, nada está ni bien ni mal, o sea, no hay correcto e incorrecto, pero es importante que entendamos esto, que porque tú tengas un examen que hayas pasado no quiere decir que ya sepas el español. También es importante mantener la mentalidad abierta. He visto a personas que han estudiado mucho español, han leído mucho español y se decepcionan cuando no saben decir las frases naturales. Realmente el aprendizaje del idioma nunca acaba, pero también hay que tener en cuenta que el aprendizaje del idioma natural requiere hacer unas acciones determinadas que realmente no muchas personas hacen, sino que los aprendizajes de idiomas normalmente no están muy alineados a conseguir un español muy natural o nativo, por desgracia, ¿vale? Entonces, todas estas cosas que te digo aquí en el vídeo, considero que van a acelerar mucho tu proceso y sobre todo van a asegurarte el resultado de llegar a tener un español nativo. De la misma manera en la que yo conseguí un inglés lo más nativo posible para poder comunicarme a todos los niveles con todo el mundo. Vamos, yo en inglés todavía puedo cometer algún error, tengo mi acento, ¿vale? La perfección pues nunca se llega a tocar, pero sí que es verdad que me siento muy feliz con mi comunicación, me puedo comunicar en cualquier momento y para mí eso es un dominio nativo de la lengua. Y eso mismo puedes conseguir tú también. Así que nada, esto era lo que te quería mostrar en el vídeo de hoy. Espero que te haya inspirado, espero que te haya pues ayudado a mejorar tu nivel de español con estas palabras, a la vez que pues te da que pensar en estrategias y acciones que puedes hacer para mejorar. Como siempre te digo, no te olvides de que tú eres especial, de que tú eres único, de que tú eres única. Comunícate, libérate y por supuesto conecta. Logra ser tú en español. Y si quieres convertirte en uno de mis estudiantes, en una de mis estudiantes, te dejo toda la información en la cajita de descripción. Muchísimas gracias.